Bien, iniciamos. Entonces, hasta el día de ayer, nosotros eh, revisamos la ecuación fundamental de la estática de los fluidos, ¿verdad? Y dijimos que, por ejemplo, para fluidos incompresibles, para líquidos que se encuentran en un recipiente donde de la superficie a la base del recipiente hay una profundidad h, entonces la presión eh, en un punto del fluido cambia según esta ecuación que está aquí. Y decíamos también que para fluidos compresibles como los gases, ¿no? Eh, pues entonces el comportamiento es diferente. Y en esta ecuación, la densidad del fluido, pues cambia de alguna manera, ¿verdad? Y vimos que el caso particular para la atmósfera de la Tierra, que el cambio de la densidad es proporcional a la presión. Eh, la constante de proporcionalidad la podemos calcular midiendo la presión y la densidad de la atmósfera al nivel del mar. Entonces, si se puede hacer eso, obtenemos el valor de esta constante y sustituyendo esta expresión para la densidad en nuestra ecuación fundamental de los fluidos, entonces la podemos resolver con algún método establecido y se encuentra que la presión de la atmósfera cambia con la altitud, ¿verdad? Entonces, siendo al nivel del mar, toma su valor P0 y en el límite de la atmósfera o fuera de ella, pues ya la presión se reduce hasta cero, ¿no? Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Si nosotros continuamos con nuestro estudio de los fluidos incomprensibles, de los líquidos, entonces podemos recordar el experimento de Pascal y el principio establecido por él. El experimento de Pascal, como ustedes saben, consistió de eh, verter agua a través de un tubo delgado hasta un barril, ¿no? A esta altura, la presión ejercida por el líquido contenido dentro del barril fue tal que el barril se reventó por todas partes, ¿no? La- Tanto en la tapa como en los lados se rompieron. Entonces, en base a un experimento como este y otro, ¿verdad? Eh, Él pudo establecer el principio que lleva su nombre en 1652. Y este principio establece que la presión que se ejerza sobre un fluido confinado, un fluido incompresible, ¿no? Se aplica a fluidos incompresibles, a los líquidos, pues, se transmitirá sin disminución a todas las partes del fluido, incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene. Bueno, ese es un principio general de los fluidos incompresibles, ¿no? Y este principio tiene muchas aplicaciones. La más, digamos, usual es el caso de la prensa hidráulica, en donde nosotros podemos tener dos émbolos conectados a través de un fluido, ¿verdad? Incompresible, de forma tal que si nosotros aplicamos una pequeña presión, perdón, una fuerza pequeña en este émbolo eh, distribuida sobre un área pequeña, el cociente, que es la presión ejercida ahí sobre el fluido, de acuerdo con el principio de Pascal, se va a transmitir íntegramente hasta el otro émbolo de mayor área, de tal manera que la presión aquí que se puede calcular como la fuerza ejercida sobre este émbolo dividida entre el área mayor, pues va a ser exactamente la misma. Y eso nos permite levantar cuerpos muy pesados con un pequeño esfuerzo aplicado en el otro extremo de la prensa, ¿verdad? Entonces eso es muy útil, ¿no? Hay muchos
mecanismos que funcionan en base a este principio y que requieren de un mínimo esfuerzo para elevar o mover, ¿no? Cuerpos muy pesados, ¿no? Ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué tanta fuerza se tiene que aplicar? Pues es fácil, ¿no? Si nosotros, para levantar un cuerpo pesado, pues esa fuerza va a depender del cociente de las áreas, ¿no? Entonces, va a ser entre mayor sea la razón entre de estas dos áreas, pues el esfuerzo aplicado aquí va a ser más pequeño, ¿no? Bueno, esa es una de las aplicaciones del principio de Pascal para, digamos, para entender y usar pues su principio en fluidos incompresibles. Y otro principio muy importante que ustedes también ya conocen, que tiene que ver con fluidos incompresibles, con líquidos, pues, es el principio de Arquímedes. Pues seguramente conocen la historia, ¿no? Se remonta a la antigua Grecia y cómo es que Arquímedes logró establecer este principio. Eh, Sabemos, ¿no? Que en un líquido la presión aumenta con la profundidad y es esa diferencia de presiones ejercidas sobre un objeto sumergido lo que da como resultado una fuerza neta hacia arriba, que la llamamos fuerza de flotación o empuje. Esta fuerza, por supuesto, depende del tipo de fluido, o sea, de la densidad, ¿no? Del fluido. Entonces, lo que establece el principio de Arquímedes es que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido incompresible, en un líquido, pues, recibe un empuje de abajo hacia arriba de magnitud igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Eh, por ejemplo, en este esquema nosotros tenemos un objeto sumergido donde hemos representado las dos fuerzas que actúan sobre él y que lo mantienen en equilibrio. Una fuerza dirigida hacia abajo, que es su propio peso, y la fuerza de flotación debido al líquido en el que está sumergido, el empuje que recibe hacia arriba. Por supuesto, ¿no? Aquí estamos representando una situación de equilibrio. Puede ser que el objeto sea tal que su peso supere al empuje y se vaya hasta el fondo. Eso sería un objeto con mayor densidad que la del líquido donde se sumergió. Y puede ocurrir que en lugar del objeto estar totalmente sumergido, flote con una cierta cantidad de su volumen por arriba de la superficie del líquido. En ese caso, en ese momento se alcanzaría el empuje. Sumergido totalmente, la fuerza de flotación sería mayor que el peso del objeto. Por eso es que logra subirlo hasta la superficie, ¿no? Si nosotros lo hubiéramos soltado sumergido totalmente. Entonces el objeto sube hasta la superficie donde de nuevo se equilibran las fuerzas de flotación y el propio peso del objeto, ¿no? Entonces, de acuerdo con cuando esto está en equilibrio, lo que establece el principio es que esta fuerza de flotación es igual al peso del volumen del líquido que ha sido desplazado por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, esa fuerza es está dada por la densidad del líquido, por la gravedad y por el volumen. Esto es el peso, es igual al peso del fluido desalojado, ¿no? Entonces, este es un principio muy importante porque pues es la base de la náutica, es decir, es lo que hace que las embarcaciones se mantengan a flote y podamos tener navegación. Entre otras cosas, también permite, ¿no? Determinar, por ejemplo, densidades desconocidas tanto de objeto que se sumerge como del líquido donde está sumergido. Recuerden, ¿no? La anécdota de Arquímedes que pudo determinar la densidad del objeto sumergido y se dio cuenta de que
no era un objeto totalmente elaborado con oro, ¿no? Bueno, entonces estas son principios válidos para fluidos incompresibles, no tanto como el caso del principio de Pascal, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta aquí. Bien, seguimos entonces. Entonces, hasta ahí revisamos fluidos en equilibrio, ¿no? En reposo, digamos. Eh, lo que sigue es estudiar el comportamiento de fluidos en movimiento. Y ya habíamos visto que podemos distinguirlos, ¿no? Aquellos fluidos que son no viscosos o donde la viscosidad es tan pequeña que podemos no tomarla en cuenta, y los fluidos viscosos, ¿no? Aquellos que presentan pues, cierta resistencia, ¿no? Al flujo a través de un canal, ¿no? De una tubería, de un conducto cualquiera. En esta tabla que está aquí les estoy mostrando cuáles son las características generales del flujo de fluidos. Entonces, podemos distinguirlos entre flujo de un fluido estacionario y del de uno no estacionario. En el primero, si recuerdan bien, habíamos comentado que las cantidades físicas que nos permiten determinar las características del flujo son la presión a la que se encuentra sometido el fluido, su densidad y la velocidad con que está fluyendo, ¿verdad? Eh, Estas cantidades en un fluido estacionario, o en un flujo estacionario, mejor dicho, no cambian en el tiempo, son constantes en un punto cualesquiera del fluido. Lo que sí es que pueden tomar un valor diferente de punto a punto. No sé si se entienda eso. O sea, en un punto su valor no cambia, aunque sí puede cambiar de un punto a otro, ¿verdad? Y en el caso de un flujo no estacionario, también se llama flujo turbulento, las velocidades varían con el tiempo en cada punto del fluido, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre tener un flujo estacionario y uno no estacionario. El flujo estacionario es relativamente fácil de escribir. El no estacionario, pues, requiere un poco más, eh, digamos, es más elaborada su descripción, ¿no? Luego, el flujo también puede ser compresible o incompresible. El caso es que los líquidos fluyen incompresiblemente y de hecho los gases también lo pueden hacer cuando la velocidad de flujo es mucho menor que la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Hay ciertos regímenes de velocidades o intervalos de velocidades en los que el flujo puede considerarse incompresible, ¿no? Y para otros intervalos de velocidades el flujo pues ya no tendría esa cualidad, ¿no? O esa característica. Igual, podemos distinguir el flujo viscoso del no viscoso. Y una forma de distinguirlo es observando o midiendo la energía o la cantidad de energía que disipa. Cuando un fluido no disipa energía debido a fuerzas viscosas, cuando está fluyendo, entonces se dice que es no viscoso, ¿no? Entonces, digamos, esta característica de los líquidos es en cierta forma análoga a la de los cuerpos sólidos cuando se están deslizando sobre la superficie y se toma, ya existe, ¿no? Una fuerza de rozamiento entre las superficies por las que se va deslizando. Entonces, cuando eso ocurre, hay una disipación de energía en forma de calor, cosa que para el flujo puede, digamos, se puede hacer una analogía, ¿no? No exactamente lo mismo, pero se puede hacer esa analogía. Eh,
También podemos tener flujo rotatorio o no rotatorio. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Si un elemento de volumen del fluido en movimiento no gira en torno a un eje que pasa por el centro de masa del elemento de volumen, se dice que el flujo es no rotatorio, ¿no? Entonces, la descripción de un flujo puede ser muy sencilla cuando se tienen estas condiciones, que sea estacionario, que sea incompresible, que sea no viscoso y que sea no rotatorio, ¿no? Entonces, lo más fácil para nosotros es empezar por estudiar los fluidos con esas características que hacen que el flujo sea más fácil de estudiar. Y en ese caso, el flujo o los fluidos se dice que son ideales. Los fluidos ideales son aquellos donde el flujo es estacionario, incompresible, no viscoso y no rotatorio, ¿no? O sea, no presentan esas cualidades. Entonces, es posible estudiar flujo bajo estas características. Y uno de los estudios muy importantes y que tiene que ver con el hecho de que o está basado pues en la conservación de la cantidad de masa que fluye a través de un conducto como este que está dibujado aquí. O sea, suponiendo que el flujo o el fluido es incompresible, estacionario, entonces la cantidad de masa que pasa a través de una sección transversal de este conducto debe ser, después de un cierto tiempo, la misma cantidad de masa que sale por acá, ¿ah? Entonces, en esta figura estamos eh, tratando de establecer la ecuación de movimiento para un fluido incompresible. Entonces, lo que tenemos aquí es un elemento de volumen de fluido que está viajando hacia la derecha a través de este conducto. Ciertas características son, por ejemplo, el área de la sección transversal del conducto, la altura a la que se encuentra la tubería, la presión aplicada en este punto que hace que esto fluya hacia la derecha, ¿verdad? Si la presión es mayor que esta otra se ejerce sobre el fluido en este otro segmento de la tubería. Entonces, en un tiempo delta T, la cantidad de volumen que viaja dentro de la tubería está dado por, eh, digamos, o la rapidez con que se desplaza una cantidad de volumen es el área por la velocidad. Bueno, igual acá, como, como el fluido es incompresible y el flujo pues así lo es, entonces nosotros podemos encontrar que las condiciones de este elemento de volumen se mantienen para este otro que está acá, es decir, en base al trabajo realizado por la fuerza que origina esta presión aquí y la fuerza que origina esta presión acá, podemos encontrar una ecuación donde estas cantidades, la suma de estas cantidades se mantenga constante. Esta es la presión en una, actuándose en una sección transversal de la tubería. Este término que está aquí está relacionado con la energía cinética del, del elemento de volumen de fluido que estamos considerando, ¿verdad? Y este que está aquí tiene que ver con eh, la energía potencial medida con respecto a este nivel de referencia del elemento de fluido que estamos considerando. Entonces, la suma de estas cantidades se mantiene constante en cualquier sección transversal de la tubería, ¿verdad? Y esta ecuación es muy importante, ¿no? Porque nos permite hacer diseños de tuberías, calcular la cantidad de volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo, que es el gasto, en cada parte de las secciones transversales de esta tubería, ¿no?
podemos saber si nosotros engrosamos o adelgazamos la tubería, si la velocidad del fluido va a aumentar o va a disminuir cuando pase de una sección a otra, etcétera. Entonces, es una ecuación que en la física, a ecuaciones de este tipo se les llama ecuaciones de continuidad. Entonces, son mucho, muy importantes. Bueno, como una aplicación, ¿no? De esta ecuación para fluidos incompresibles, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli a dos puntos del líquido contenido en un recipiente como el que está mostrado aquí, por ejemplo, en este punto de la superficie, en este punto donde se encuentra un orificio de salida, nosotros podemos encontrar y calcular la velocidad con que fluye el agua hacia el exterior de este recipiente a través de un orificio que se encuentra a una profundidad h de la superficie. Entonces esto lo hizo Torricelli y la ley de velocidades se llama así, ley de Torricelli. Entonces, y depende, ¿no? Con qué velocidad va a salir el líquido por este agujero de las condiciones en que se encuentre el líquido en el interior. Por ejemplo, si el recipiente es un recipiente que está expuesto, destapado, esa velocidad sería igual a la raíz de 2GH. Ustedes conocen bien esta fórmula, la han usado en alguna ocasión. Este, pero si el recipiente se le coloca una tapa y queda cierta cantidad de aire a una presión P por arriba del líquido, entonces la velocidad con que emerja de aquí va a estar dada por esta otra ecuación que también se puede calcular, ¿no? Usando justamente esta ecuación que está aquí, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Entonces hay una diferencia en tener un recipiente destapado a tener un recipiente tapado con aire en su interior y a una presión diferente de la presión atmosférica. Mm, Este, bueno, creo que, digamos, todas estas fórmulas que les he mostrado aquí son válidas, pues, para fluidos ideales, ¿no? Estaba viendo lo que está ahí. El comportamiento de los fluidos viscosos, pues es mucho más, es diferente, ¿no? Es un poco más complicado, hay que tomar en cuenta, pues, la viscosidad que está presente. Mm, Creo que, no sé si tenga más diapositivas disponibles como esta. Déjenme revisar. ¿Dónde hago? Aquí. Yo creo que no. Bueno, sí. Bueno, creo que hasta aquí sería nuestra presentación de hoy, ¿verdad? Y estaríamos guardando para el día de mañana el caso de los fluidos no viscosos y también la parte que les mencioné, ¿no? De una pequeña, digamos, son tiempos cortos, mostrarles un poco acerca de algunos conceptos de la termodinámica, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí quieran ustedes comentar algo, si tienen preguntas. Si alguien está hablando, no lo escucho.
Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Este día tendremos esta clase cortita y mañana continuaremos, ¿de acuerdo? Si tienen la oportunidad y si ya tienen la Sí, liga para revisar los, los, los videos de la clase, pues lo pueden hacer ahí con más calma, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda adicional, pues mañana la plantean y lo comentamos aquí, lo discutimos aquí en la clase, ¿de acuerdo? muy bien. Bueno, entonces Sí. aquí vamos a parar y nos vemos el día de mañana.